Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hoy vamos a hablar de anatemas. Saca el anatema de tu vida. Deuteronomio 7, versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Sí, ya sé, te estás preguntando, ¿qué es anatema? Anatema es una maldición. ¿Y qué es una maldición? Es algo así como una energía espiritual de las esferas demoníacas que se posan sobre una casa, sobre una familia, sobre una persona. Y obviamente, si es una energía demoníaca posada sobre algo o sobre alguien, va a estar generando caos, desolación, enfermedad, pelea, discordia y todo lo malo que te puedas imaginar. Hay dos tipos de anatemas, dos tipos de maldiciones. Anatema, algo que el Señor aborrece. El primer tipo es el de las anatemas intangibles. ¿Cuáles son las maldiciones intangibles? Son las conductas pecaminosas que no hemos confesado a Cristo. Esas personas que se congregan, que vienen a Dios, que han aceptado a Cristo, pero, ojo, no han pedido perdón por todos sus pecados. Aún continúan con un pecado, algo así como la mugre debajo de la alfombra, ¿entendés? Entonces sus vidas se encuentran bloqueadas y la bendición no llega porque hay mugre, hay pecado no confesado, no traído a la cruz. Hay pecado que el Señor no limpió. Cuando ves un cristiano bloqueado en una determinada área, por ejemplo, un cristiano bloqueado absolutamente en lo monetario, podemos considerar que hay un pecado no confesado que quizá tenga que ver con codicia, con robo, con un mal reparto de herencias. Es un pecado que no lo trajo a la cruz, que no lo dejó a los pies de Cristo. Es un pecado que lo sigue manteniendo. Entonces vamos a notar que ese cristiano, que ese hijo de Dios, no tiene bendición en esa área. Por otra parte, tenemos las anatemas o maldiciones tangibles, las que podemos ver, podemos tocar. Y debo confesarte que hay casas que están llenas de anatemas. Ni que hablar de las estatuas, ¿no? Me refiero a las estatuas que son para idolatría, ¿no? Esas personas que maldicen su casa con la estatua de San Pirulito. Le están diciendo a Dios que esa estatua tiene más poder que él, que esa estatua... El Señor Jesucristo dijo que Él era la puerta y que nadie llegaba al Padre sino a través de Él. Pero hay personas que aún hoy en día, cegadas y vendadas espiritualmente, siguen creyendo y maldicen sus casas creyendo en ídolos. Los ídolos tienen ojos, no pueden ver, tienen boca, no pueden hablar, tienen oídos, no pueden escucharte, no pueden defenderte, no pueden correr por vos. Hay otro tipo de anatemas. Podemos maldecir la casa, por ejemplo, con pornografía. Una persona que permanentemente incurre en observar pornografía está trayendo abominación y maldición a la casa.
¿Qué onda esas casas en donde están los cultivos? Porque tenemos las personas que tienen cultivos y no precisamente de orégano y de cibulet, sino cultivos de marihuana. Bueno, esas casas están maldecidas. Esos son anatemas tangibles. Casas en donde se guarda dinero robado. Alguien robó, se murió el abuelo, uno de los hijos o uno de los nietos se apresuró a ir a la casa del abuelo, le quitó las monedas de oro, los dólares, el reloj de oro, se lo llevó, esto es mío. Total, los otros no me interesan. Bueno, cuando tomamos cosas que no nos corresponden, malos repartos de herencia, y me traigo el producido del mal reparto de herencia dentro de una casa, que quizás no lo hiciste vos ese mal reparto de herencia. Quizás vos tenés en tu casa el reloj que tu papá le robó al hermano porque se quiso hacer del reloj del padre y pasar de vivo por sobre el hermano. Y vos tenés ahora esa anatema, porque eso fue producto de un robo. Ni que hablar de cuadros, de cosas que representan situaciones que aborrecen, ¿sí? Que provocan aborrecimiento a Dios. Ahí estamos hablando de anatemas tangibles. Muchas veces la gente viaja a distintos lugares del mundo y se traen ídolos. ¿Sí? Ídolos de México, ídolos de distintos lugares del mundo, ¿sí? Que están tallados, que están hechos por artesanos. Mucha gente que viaja al norte y se trae cosas de la Pachamama y las ponen en su casa. Bueno, eso es anatema. Ni que hablar, yo reprendo cada vez que entro a un negocio, a una casa, lo habrás visto una y mil veces, el gatito que hace así. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Esto me va a traer plata, vos no, no, el gato es más poderoso. Bueno, esos son anatemas, traen maldición. Y atenti, porque anatema también puede ser una persona y no hay, creo que es la peor condición que el ser humano puede llegar a tocar, ser anatema para Dios, ser aborrecido por Dios. Y lo leemos en 1 Corintios 16:22, dice, el que no amare al Señor Jesús, el Cristo, sea anatema, nuestro Señor ha venido. Aquel que no ama al Señor, aquel que lo aborrece, sea anatema, dice la palabra de Dios. Yo, la verdad, no aconsejaría llegar a ese extremo, hermanos. Dios no puede ser burlado. De la justicia de Dios no vas a escapar. Y esto va más allá de que creas o no creas. De la justicia de Dios no vas a escapar. Cuando tocas el pecado, se activa la ira de Dios. Pero claro, Jesucristo murió en esa cruz y luego resucitó para perdonar tus pecados, para que vos fueras libre de toda maldición. Ahora, ¿qué onda cuando yo no le traigo mis pecados a Cristo? Te quiero contar que también hay anatemas o maldiciones que son generacionales, pasan de generación a generación. La abuela que fue dejada por el esposo, por el abuelito que era un mujeriego. Y luego el hijo de la abuela, que es tu papá, salió tan mujeriego como el padre y le hace la guerra y la vida imposible a tu madre. Y vos con tan mala suerte que conociste un hombre tan parecido a tu papá y a tu abuelo que podríamos decir que incluso supera a tu papá y a tu abuelo juntos. Y terminás dejada igual que la abuela por el abuelo y terminás con tu vida arruinada. El padre alcohólico, el hijo más alcohólico, el nieto alcohólico y adicto. Se llaman maldiciones generacionales.
Debemos traer toda maldición a los pies de Cristo, porque toda maldición fue vencida por Él, pero debemos traerla, cada una de las maldiciones que hay en nuestra casa, a los pies de Cristo. ¿Por qué si soy cristiano, si me congrego, si estoy haciendo todo bien, por qué no estoy recibiendo bendición? Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Nuevamente te lo digo. Hay que quitar la ceguera espiritual. Y hay síntomas en las casas y en las familias donde hay anatema. Otro tipo de anatema es el pecado oculto de uno solo de la casa. Te acordarás del pecado de Acán, ¿no? Que se robó el manto de Babilonia, el oro, la plata, la puso debajo de la tierra, hizo un pocito ahí debajo de la alfombra, ¿no? De su tienda. ¿Y cómo terminó Acán? Murió él y toda su familia. Todo lo que tenía, Dios destruyó todo. Uno solo en pecado en tu casa, por más que vos te congregues y ores y bendigas, pero uno solo con pecado oculto en tu casa puede estar maldiciendo tu vida, la de tus hijos. Ojo. ¿Por qué no llega la bendición a tu vida? Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oh, ¿cómo puede ser que yo estoy pidiendo y Dios no se glorifica en mi vida? ¿Qué está ocurriendo? Primera de Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Estás agradando a Dios con tus actos? ¿Trajiste y confesaste todos los pecados? ¿Te apartaste de lo malo? Primera de Corintios 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Hay fornicación escondida? ¿Hay lascivia? ¿Hay pornografía? Ni los idólatras. ¿Estás idolatrando algo? Quizás no una estatuita. ¿Estás idolatrando el dinero? ¿Estás idolatrando un trabajo, una profesión, una afición que tengas? ¿Estás idolatrando tu ser, tu cuerpo? ¿Estás idolatrando algo? Ni los adúlteros. ¿Estás cometiendo adulterio? Venís a la iglesia, pero te quebrantás porque sabés que sos adúltero, que estás traicionando a tu esposo, a tu esposa. Ni los afeminados. ¿Estás turbado en tu sexualidad? Ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Te estás quedando en tu trabajo con algo que no te corresponde. Estás mintiendo a tu jefe, a tu jefa. Se te pegan billetes que no son tuyos. Ni los avaros, vivís para el dinero y lo escatimás como una rata. Sos una rata con la plata. Ni los borrachos. Tenés bebidas escondidas, o por lo menos en la congregación te mostrás como alguien de vida limpia y sos alcohólico o alcohólica. Ni los maldicentes, te la pasás hablando mal y echando maldiciones, aborrecés, odiás. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
para que reflexiones. ¿Hay alguno de esos pecados no traídos a los pies de Cristo? ¿Hay alguno de esos pecados que no confesaste o que los confesaste, pero sin embargo persistís? Por eso la bendición está bloqueada. Pero esto no queda acá, sino que estás maldiciendo a todo lo que amás. Va a ser destruido todo lo que te rodea y tu propia vida. Cuando yo era pequeña, en la playa recogíamos almejas. Mi mamá, antes de cocinarlas, las purgaba para que le saliera todo eso feo, ¿no?, de la pancita de las almejas. Recién después de eso podían ser comidas en un guisito de arroz con salsa. El Señor necesita que purgues cada uno de tus pecados, que los traigas todos, que te abras y que te apartes. Y voy a hablarte de los síntomas que hay en una casa donde hay anatema. En ocasiones se encienden los artefactos eléctricos de golpe, sorpresivamente. Las personas que habitan en la casa experimentan pesadillas, sueños raros, sueñan con demonios, con cosas terribles. Las personas que moran en la casa no se sienten tranquilas, hablan de una así, como que hay una presencia, algo raro, se sienten vigiladas por alguien o que algo pasa, algo está ahí apostado en la casa. Se oyen golpes, pasos, rasguños, cadenas, murmullos como de gente hablando. A veces algunos remiten que se escuchan cosas caer o rodar. Aparecen manchas en las paredes. En el Antiguo Testamento vemos que la lepra también contaminaba las casas. Aumentos de gastos sin razón, el dinero comienza a irse sin razón. Estrés, todos los miembros de la casa están cansados, no dan más, están agobiados, no pueden más, se enferman, salen de una enfermedad, se meten en otra. Los chicos están insoportables, nerviosos, locos, hay peleas constantes. El consejo: si la anatema es intangible, póstrate a los pies de Cristo y deja ese pecado que no solo te contamina a vos y bloquea la bendición que Dios tiene para darte, sino que está contaminando todo lo que amás. Y si la anatema es tangible, busca en qué sitio de tu casa dejaste libros de astrología, en qué sitio de tu casa quedaron ahí estampas o cosas, ni que hablar de ceniza de muerto. Ya los cristianos la tenemos reclara, no podemos tener las cenizas del muerto, ¿no? Sacá el anatema de tu casa. Que Dios te bendiga.